Muy buenas noches a todos y todas. Damos comienzo a este segundo bloque especial COVID-19, la emergencia, acá en Polar Comunicaciones. Saludamos a Franco Los Controles y hoy tenemos invitado a un especialista, a un cientista político que ya está siendo panelista habitual de nuestro programa, Claudio Lara Sepúlveda. ¿Cómo estás, Claudio? Hola, Juan Pablo, ¿todo bien por acá? ¿Cómo están ustedes por allá en Magallanes? Bien, aquí día a día con números crecientes, con una situación compleja, una semana más de cuarentena, así que esa es la situación actual, Claudio, de Magallanes. Pero entrando ya en terreno, consultarte ¿cómo has visto el desarrollo en la dimensión política, principalmente con este tema del COVID en las últimas semanas? Ha habido varios roces, hay varios temas interesantes. ¿Nos puedes comentar un poco de eso? Sí, efectivamente, desde la última vez que conversamos la semana pasada han pasado hartas cosas bien interesantes respecto a la dimensión política de la crisis sanitaria, varios roces al interior del Ejecutivo y también del Ejecutivo con ciertos grupos de presión que tienen una labor sectorial bien importante. El primer roce que se evidenció la semana pasada y generó harta controversia fue la salida de la ex Seremi de Salud, Rosa Ollarse, la ex Seremi de Salud Metropolitana, quien en el fondo tomó el tema muy a lo personal y se encargó en el fondo de mostrar por varios medios de comunicación su malestar con la decisión, hizo varias acusaciones respecto al tema sobre que su cargo era un cargo político y su salida también era por temas políticos y roces que habían en el ministerio seguramente en los escalafones más altos y que no estaba muy conforme con lo que era su gestión. Ella fue bien enfática en eso y también fue bien enfática en mostrar su malestar respecto a la decisión que se tomó para su cargo. Eso también tuvimos varios roces bien interesantes respecto a lo que está pasando con el tema de la vuelta a clases. La vuelta a clases también ha generado mucho ruido en la agenda pública y hemos tenido un ministro que si bien ha tomado decisiones últimamente con las que estoy bastante de acuerdo, como por ejemplo el tema de la creación del canal TV Educa, el cual creo que va a ser un muy buen aporte para la educación en estos momentos de confinamiento, también se le vio muy volátil con sus discursos, hablando sobre que las clases en un principio tenían que volver sí o sí el 27 de abril, luego de estas anticipadas vacaciones de invierno, y al final, bueno, hubo varios ruidos desde los grupos de presión que yo te comentaba en un principio, como por ejemplo el Colegio de Profesores y la Defensoría de la Niñez, quienes directamente oficiaron al Ministerio pidiendo explicaciones de por qué se tomaban estas decisiones, que bajo qué antecedentes pedagógicos o qué antecedentes de salud se tomaban, porque también ambos grupos consideraban que no estaban las condiciones sanitarias para volver a clases y que se vulneraban primero, desde la Defensoría de la Niñez decían que se vulneraba el interés general del niño y de la niña, y desde el Colegio de Profesores también se alarmaban bastante, que considerando que la vuelta a clases podía ser un caso muy complejo respecto a cómo podían aumentar también los números de contagios en el país. Claudio, y desde la gestión del Ministerio de Salud estos días, por ejemplo, estas APP, coronavirus, estos carnet COVID, ¿qué te parecen estas medidas que han sido un tanto resistidas desde algunos sectores, otros sectores las han tomado bien? Desde tu posición de cientista político, ¿qué te parece? Mira, partiendo por el tema de la aplicación COVID, yo creo que cumple un rol informativo bastante bueno para la comunidad. Creo que es una política que se necesitaba porque en el fondo el gran problema que tenemos hoy en la pandemia, aparte de los contagios que están cada vez más fuertes y cada vez en aumento exponencial, hay un problema que también es súper grave, que es la falta de información respecto a esta pandemia. Porcentajes importantes de la población no saben cuáles son las medidas de protección básicas todavía, y porcentajes importantes de la población tampoco saben dónde están los mayores casos de contagio en los distintos territorios. Entonces yo creo que la aplicación de esta iniciativa, que es una aplicación para teléfonos celulares, cumple un rol informativo bastante importante para la comunidad. Yo la estuve explorando hoy día y me encontré con varias cosas interesantes que
en el fondo te entregan varias herramientas para que tú puedas saber controlar los síntomas, por ejemplo, de los que tú tienes y identificar si esos se correlacionan con los síntomas del coronavirus, y en función de eso te ponen en contacto directo con un chat que es del Ministerio de Salud, al cual tú le reportas estos síntomas y te atiende un asistente de línea que en el fondo va a explorar tu caso de acuerdo a las condiciones que tú vas reportando en la misma aplicación. Pero también tiene un rol que es bastante importante, el de, por ejemplo, denunciar aglomeraciones ilegales en contextos de cuarentena o de confinamiento. Tú puedes usar la aplicación y si tú estás, por ejemplo, en una comuna en cuarentena y reportas que a lo mejor en algún edificio hay una fiesta ilegal, puedes poner la dirección, puedes poner lo que está ocurriendo y inmediatamente la policía llega y controla la situación. Creo que también cumple un rol también súper importante respecto al control que hay que tener de resguardar las cuarentenas y los confinamientos, que son súper importantes para frenar la curva de contagio. Y con respecto al carnet, este carnet COVID también, y lo otro, la aplicación, tú la revisaste, ¿es amigable con el usuario? ¿Es fácil de meterse, de descargarla, de manejarla? La experiencia del usuario es bastante interesante, es súper sencilla en cuanto a la navegabilidad, a la interfaz de la misma aplicación, pero tiene ahí un filtro bien importante que te pide varios datos de inscripción, te pide estar asociado a algún correo electrónico, y de repente hay gente de la población que no necesariamente tiene acceso a correo electrónico, pensando sobre todo en la tercera edad, que no necesariamente utiliza estos canales. Entonces quizás por ahí pues se podría haber flexibilizado con algún número de teléfono o cualquier otro dato que sirviera para efectos de un registro personal. Pero una vez que se pasa esa barrera que te comento, la interfaz es bastante amigable y cumple efectivamente lo que te comentaba en un principio, la información y la contención de ciertas situaciones que podrían ser de emergencia. Y respecto al tema del carnet COVID, también sí, hoy día el ministro de Salud lo dijo abiertamente en la televisión, que va a haber un carnet COVID para aquellas personas que en el fondo salgan del alta del coronavirus y van a esperar también un tiempo post-alta que es de 7 días, identificar si es que efectivamente les van a aplicar un test para ver si están con síntomas o no, y si es que no están con síntomas les van a dar este carnet que en el fondo lo que dice es que no van a ser personas que estén contagiando. Eso ha generado bastante ruido desde médicos a nivel internacional y gente también del colegio médico que dice que es demasiado pronto esperar tomar una decisión de esa índole, porque el coronavirus es algo que estamos recién conociendo y que seguramente vamos a ir informándonos cada vez más conforme avance esta pandemia. Por ende, no hay certezas todavía para decir que si te haces un segundo examen no va a ser después sujeto de contagio. Creo que ahí se generaron las mayores polémicas con esta iniciativa que toma el Ministerio de Salud. Claudio, y con respecto a apareció en medios internacionales el otro día, este tema que pasó con el ministro Mañalich, y con esta contabilidad de los muertos como recuperados. Incluso leía hace pocos días que un importante médico del Servicio Médico Legal decía que tampoco es tan así incluso, porque el virus, si puede sobrevivir en superficies como madera, plástico o fierro, también puede sobrevivir en una persona que incluso ya haya fallecido, que incluso podría ser un posible vector de contagio también. No sé cómo viste tú este tema de la prensa internacional, cómo nos posicionó eso. ¿Fue real o no? ¿O hubo mucho de fake news también involucrado en esto? Sí, ahí yo ese tema lo separaría en dos importantes aristas. Una que es la arista de salud, que ahí seguramente los expertos en salud tendrán mucho que decir, pero también hay una arista que es muy relevante, que es respecto a la comunicación política y cómo en el fondo el ministro realiza comunicados en los que da ciertas informaciones que tienen que ser relevantes para la ciudadanía. Y ahí, claro, él en el fondo da a entender esta noticia, todos los que lo escuchamos lo entendimos de esa manera, lo interpretamos de esa manera, los medios internacionales también, y poco a poco se fueron sumando a las críticas de que por qué el ministro de Salud de Chile tomaba estas determinaciones que se escapaban a toda realidad sanitaria o a todo lo que dicen los estudios más recientes en temas de salud relativos al COVID-19. Pero bueno, después el ministro se explica que en el fondo no fue lo que él quiso decir y que fue un error de comunicación. Y ahí la importancia de la comunicación política, de lo que decimos y cómo lo decimos, sobre todo cuando estamos en puestos estratégicos como por ejemplo ser ministro de Salud en tiempos de una pandemia mundial.
los temas de comunicación política son súper relevantes. O sea, Piñera es un ejemplo muy vivo de esto, porque siempre hablamos de las piñericosas y de las cosas que dice Piñera, como por ejemplo lo que dijo para el estallido social sobre que estamos frente a un enemigo poderoso, lo volvió a repetir ahora, y claro, o sea, te llama la atención y decir que, ojo, estás parado en un puesto importante, tienes un rol público importante, ten mucho cuidado en lo que vas a comunicar y cómo lo vas a comunicar. Y creo que ahí Mañalich quizás se tomó las cosas un poco a la ligera, o quizás no le tomó el peso a la explicación que tenía que dar en su momento, y por cierto se generó una gran polémica a nivel internacional, y como tú decías al principio, distintos medios de comunicación de bastante renombre a nivel internacional abordaron esta noticia, porque en realidad generó mucho revuelo, sorpresa y también bastante malestar a ciertos sectores de la ciudadanía. Claudio, y con respecto a esto mismo, hemos tenido distintos invitados acá, algunos más pro gobierno, otros más de oposición, de distintas formas, pero lo que sí varias personas han dicho es, ¿por qué nos fijamos tanto en Piñera? ¿Por qué nos fijamos tanto en Mañalich? Y caemos en esto que pareciera, para algunos, ser la pelea chica, de que dijo esto, que miró para acá, que se dio vuelta, que se rascó la corbata, que andaba con un color que no correspondía, el mismo tema de las jinetas con las que aparecieron ayer en cadena explicando el plan de invierno. ¿Crees tú que, por lo mismo que tú dices, porque habitualmente el presidente y algunos de sus ministros han salido con estas frases para el bronce, como podríamos decir, ¿se le saca tanto lustre a esto o es efectivamente porque la gente que no está de acuerdo con el gobierno trata siempre de enrostrar esto para dejar en vergüenza o ridiculizar un poco a nuestras autoridades? Siempre existen esas polémicas entre lo que es el oficialismo y la oposición, y qué es lo que dijo una persona y qué es lo que dijo otro. Yo creo que ahí siempre van a existir ese tipo de polémicas, porque es como el juego ya clásico de la política criolla, y que en realidad no es un juego muy que nos debería enorgullecer mucho. La verdad, de la clase política tenemos que esperar siempre un poco más que eso. Pero en este caso, yo creo que hay que tomar la situación con las consideraciones que son pertinentes a los momentos que estamos viviendo. Y si se toma importancia o relevancia a lo que diga el presidente de la República o a lo que diga el ministro de Salud, tiene que ver con el rol público que ellos cumplen para con la ciudadanía. Ellos son en el fondo los representantes del Estado, a través de, fueron electos como gobierno por un porcentaje bastante importante de la población, y eso también les confina una responsabilidad política. Por ende, lo que dicen, lo que hacen y lo que no dicen o hacen es de interés público, porque ellos tienen un rol sumamente importante con la ciudadanía y con todos los chilenos y las chilenas. Pero esto también aplica, por ejemplo, a quienes son parte de la Cámara de Diputados o a quienes son también senadores de la República. Creo que ahí también hay que ser súper responsables y no también fijarse en lo que dice una persona de un color político, no, sino que lo que dicen todas las personas que cumplen un rol de representación popular para la ciudadanía. Y aquí también, Juan Pablo, entre los alcaldes, los concejales, muy pronto vamos a tener elecciones nuevas para nosotros, como van a ser los gobernadores regionales, y esperamos que los gobernadores regionales también cumplan un rol que es sumamente importante para lo que todos los que trabajamos en políticas públicas esperamos que se logre, que es la descentralización. Esperamos que este país avance hacia una descentralización, y también esperamos que esas personas que resulten ser electas actúen y hablen de acorde a la dignidad del cargo. Entonces, siempre es súper importante lo que dices y lo que haces si estás en la vitrina política. Claudio, y otra consulta que se ha dado estos días tiene que ver con dos grupos en especial. Uno de los grupos tiene que ver con las personas que están confinadas hoy día o que están con su libertad restringida. Uno son las personas que están en la cárcel y otras son estos personeros que han estado también en la disyuntiva que tiene que ver con Punta Peuco y personas que están privadas de libertad por crímenes de lesa humanidad y el posible indulto. ¿Se nos puede comentar un poco sobre estos dos grupos que están privados de libertad por razones absolutamente distintas y el trato que se le ha dado a uno y otro grupo y cuál es tu perspectiva al respecto? Bueno, ahí hay un tema que se está levantando alerta de importantes organizaciones a nivel mundial, como por ejemplo también Naciones Unidas, respecto a lo que pasa en estos momentos de pandemia en el mundo, cómo nos afecta, por cierto, a nosotros que estamos haciendo el confinamiento desde la comodidad de nuestros hogares, respecto a cómo también afecta esta situación a las personas que están privadas de libertad en una cárcel.
Y para nadie es novedad que la realidad de las cárceles chilenas es bastante triste, porque en el fondo todas las unidades penales del país se encuentran con un grado de sobredotación o sobrepoblación y están bastante hacinadas, por ende el concepto de confinamiento es cada vez más complejo y las posibilidades de contagio son cada vez más altas en medida que aparezcan casos en las unidades penales. Esto lo podemos ver reflejado de manera muy clara con lo que está pasando en la cárcel de Puente Alto, que de partida es una de las cárceles más hacinadas del país, y que también tiene condiciones sanitarias desde mucho antes de la pandemia que son bastante desfavorables para cualquier persona y que de por sí ya están violando bastante los derechos humanos. Entonces sí, hay una diferencia entre estos reos que comentábamos al principio y también con esta solicitud que venía desde las bancadas de Chile Vamos de incorporar a algunos indultos a los presos de Punta Peuco. Vale recordar que los presos de Punta Peuco están ahí en esa situación porque han cometido crímenes de lesa humanidad y también violaciones a los derechos humanos en la época más oscura de este país, como fue la dictadura militar. Entonces, claro, ahí hay una gran diferencia entre por qué se toman ciertas decisiones de carácter político y de política pública con ciertos reos entregando indultos, pero también creo que hay que hacer la diferencia a esos reos que están en Punta Peuco, que en realidad no necesariamente están en las condiciones que están los otros reos de la cárcel de Puente Alto. Yo me atrevería a decir que Punta Peuco tiene condiciones sanitarias y humanitarias bastante mejor que cualquiera de las cárceles que hay en el país, y vale la pena hacer la diferencia, porque en el fondo los crímenes que ellos cometieron en su momento son de una gravedad que no tiene punto de comparación con cualquier otro crimen que se pueda cometer, y por cierto también está muy definido en los sistemas judiciales del país. Claudio, ¿y cuál crees tú que es cómo ha actuado el Parlamento en todo eso? Vemos que efectivamente lo que están en el foco hoy día es el Poder Ejecutivo y su gabinete, sus ministros, pero poco se habla de cuál ha sido la función de los parlamentarios en este periodo. ¿Cómo has visto tú este segundo poder del Estado independiente? ¿Y cuál ha sido el rol? ¿Quiénes crees tú que han sido los que han estado sacando? ¿O todos están un poco bajo cuerda esperando a ver qué es lo que sucede con el Ejecutivo? Sí, yo creo ahí que hay un punto bien interesante para poner atención sobre qué es lo que está pasando ahí con este poder del Estado, que en el fondo creo que si bien ha actuado en ciertas funciones, de todas maneras aún no cumple un rol protagónico, creo, en esta situación de pandemia. Han acelerado varios proyectos de ley. Ayer se votó un proyecto bastante importante que tenía que ver con este tercer paquete económico que entregaba el gobierno del presidente Piñera. Se aclararon algunas condiciones. Este paquete económico que hablábamos que prestaba liquidez al sistema bancario para las pequeñas y medianas empresas, pero hay una gran brecha que yo creo que es súper interesante de analizar respecto al rol que tienen que cumplir los parlamentarios en estados de catástrofe, que es lo que estamos en estos momentos, en estado de catástrofe. Entonces, sí, pues creo que en ese sentido he extrañado varias mociones que salgan desde las iniciativas de los mismos parlamentarios y que no sean tan reactivas a lo que propone el Ejecutivo como proyecto de ley, que lo único que están haciendo es o aprobarlos o vetarlos. Me falta mucho la iniciativa que salga desde las mismas bancadas de los partidos. He visto bancadas muy dormidas, y hay otras que están efectivamente trabajando, pero creo que la realidad del Parlamento en sí es bastante pasiva en una situación como esta, en la que deberían estar más que nada 24/7 trabajando por tratar de mejorar la calidad de vida de los chilenos y las chilenas en esta situación que es tan compleja, que tiene a muchos sin recibir, por ejemplo, las remuneraciones, a muchos cobrando el seguro de cesantía, a otros que por ser trabajadores informales no han podido cobrar el seguro de cesantía, si bien se trabajó en este bono COVID-19, es un bono que no va a ayudarte más que un mes a vivir, y de ahí en adelante no hay mayores indicaciones o iniciativas que pudieran ser de beneficio para este grupo de la población. Entonces yo creo que ahí hay un tema que es bastante desfavorable, pero también en situaciones como esta tiene que ser una ventana de oportunidad para que en el fondo los parlamentarios tomen un rol más protagónico en la creación de proyectos de ley, y que no sean un agente que responda sí o no a lo que propone el Ejecutivo. Y con respecto un poco a lo que estás comentando, esta situación compleja que se está dando en el día a día, comentarte también, Claudio, que hoy estoy embarcado junto
con una serie de voluntarios y gente de la Cámara de Comercio, también de su directorio, en una campaña que estamos haciendo, hashtag Magallánico apoya Magallánico, la idea de que este sábado y domingo tenemos una colecta de víveres, alimentos no perecibles, harina, arroz, legumbres, aceite, en la Cámara, primer piso, Pedro Montt 919, en donde vamos a hacer canastas para enviar a la gente que lo está pasando mal, porque Claudio, de verdad, acá en Magallanes, no sé cómo lo ves tú en Santiago, pero acá de verdad que hay problemas ya en muchas casas para llevar el sustento y estamos complicados, así que estamos haciendo esa campaña con distinta gente, así que aprovechamos también de agradecer a la Comería y Lavadero Darwin, que tiene un servicio de sanitización y va a estar ese día sanitizando el lugar donde vamos a tener los alimentos cuando lleguen y cuando salgan, para no promover ni contagiar a nadie. Esto es una campaña que quiere ayudar y no generar ningún otro tema. Así que eso, Claudio, solo para ir cerrando también, hacerte la última consulta. Estamos hablando del Parlamento recién y lo que muchos parlamentarios han reclamado es el excesivo presidencialismo que tenemos en el país, y que hay muchas iniciativas en las cuales ellas no pueden meterse porque son gasto público, y cuando es gasto público son solo iniciativas del presidente. ¿Crees tú que estamos preparados ya para poder pensar en algún tema, en una posible nueva constitución, un semipresidencialismo, un parlamentarismo, alguna otra forma de gobierno? Así que efectivamente el tema del gasto público te marca barreras de entrada para que un legislador haga su trabajo, que efectivamente es generar leyes. Definitivamente tenemos un problema que está más que identificado, y ese problema te abre una ventana de oportunidad en política pública de pensar la necesidad de reformar este sistema. Y claramente una de las grandes oportunidades que tenemos es con lo que va a pasar ahora con el plebiscito, para ver si es que se aprueba o no la creación de una nueva constitución y bajo qué mecanismo. Yo creo que hay que tener mucho ojo de cómo vamos a articular la constitución que queremos, porque en el fondo muchos de los problemas que estamos viendo reflejados desde el estallido social de ese 18 de octubre y lo que estamos viviendo hoy en día con la crisis del COVID-19, nos dijeron un mensaje bastante claro. El modelo político que tenemos, el modelo económico, desde la Constitución incluso, tiene varias trabas y situaciones que en el fondo no te ayudan a avanzar o a resolver los problemas con la rapidez que requiere una situación como la de una pandemia mundial. Entonces, vale la pena pensar y repensar hacia dónde queremos enfocar nuestra nueva Constitución, efectivamente pensar qué nivel de autonomía o no pueden tener los parlamentarios, si se van a tener restricciones para generar leyes, qué tan efectivas tener, por ejemplo, un Congreso bicameral. Entonces son varias cosas que tenemos que tomar en consideración, siempre de la mano de que necesitamos un Estado mucho más descentralizado, con mucho más poder y fuerza en las regiones, con mucha más autonomía económica y política. Y yo creo que cuando eso esté resuelto, vamos a tener la capacidad de entregarle a nuestros ciudadanos y ciudadanas políticas públicas de calidad, independiente de quién o quiénes estén efectivamente en los cargos de representación popular. Yo creo que hay un tema de modelo y de sistema que está por sobre las personas y que tenemos que atender pronto, porque es una necesidad que para nadie es desconocida. Muchas gracias, Claudio, por estar con nosotros en este programa. Te agradecemos nuevamente y te estaremos invitados, como siempre, un nuevo programa en algunas semanas para que nos puedas ir actualizando de qué es lo que está pasando en el plano nacional con respecto al COVID-19. Un abrazo, Juan Pablo, y bueno, esperamos que podamos conversar la próxima semana y las cosas estén mucho mejor allá en Magallanes. Te mando un abrazo a ti y a la gente de Magallanes y harto éxito con la campaña de la Cámara de Comercio. Creo que es una muy buena iniciativa y creo que tiene que llegar a muy buen puerto para, sobre todo, que pueda ayudar a los ciudadanos de la comuna y de la región. Muchas gracias, Claudio. Claudio Lara Sepúlveda, cientista político, nos acompañó en este segundo bloque. Así que los dejamos invitados para mañana, otro programa especial COVID-19 en la emergencia. Recuerden, sábado y domingo de 11 a 19, Pedro Montt 919. Si es que sale a hacer sus compras, compre uno más y pasa a dejar. Y si no, tenemos también una cuenta donde puede depositar todos los datos por el Instagram Magallanes-organizado.
Muy buenas noches, hasta luego, saludos a Franco, nos vemos. Polar Comunicaciones presentó Programa Especial COVID-19 en la Emergencia.